buenas tardes, bienvenidos aquí a Teleradio Cambio Digital, RW Cardel 90.3 de frecuencia modulada. Como cada miércoles nos da muchísimo gusto estar aquí en Pluralidades y saludar con mucho cariño y afecto a todos ustedes, y en especial también a Fabiola Balmori Durazo, que es nuestra consentida. ¡Ay, ya! Dama de Osorno Malpica, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y esta tarde pues tenemos invitada especial, muy especial, una mujer muy dinámica, muy preparada. Damaris, dinos de quién se trata. Bueno, es la psicóloga María Julia Ruiz Briones. Gracias. Gracias, psicóloga. Buenas tardes a todos. Violeta, gracias por un programa aquí más contigo. Fabiola, gracias porque estamos aquí otra vez de nuevo. Y gracias, María Julia, por acompañarnos esta tarde. Gracias por la invitación. De los aspectos pues más importantes, más interesantes de la psicóloga, porque si no nos vamos a llevar gran parte del programa con todo este currículum que tiene, que viene bastante nutrido. Bien, entre sus estudios realizados, ella es psicóloga clínica egresada de la Universidad Veracruzana, con diferentes y variadas especialidades en terapia de pareja, terapia familiar, trastornos del desarrollo, programa de neurolingüística, liberación de las emociones, alcoholismo y farmacodependencia, diplomado en sexualidad infantil y educador sexual. Asimismo, dentro de su experiencia laboral como directora general del Centro de Formación Creciendo, del año 2008 a la fecha, pues diferentes tareas, organizando congresos, jornadas, talleres y demás. Asimismo, del 2009 al 2010, instructora del programa de Cedesol y de corte educativo y de salud. Y de 1982 hasta la fecha, consulta clínica individual en su consultorio privado. Y del 2000 al 2007 ella fue directora coordinadora del Departamento de Psicología del Desarrollo Integral de la Familia, DIF. Aquí ella presente, quien esta tarde nos viene a hablar sobre el tema del suicidio, que ella nos va a hablar específicamente cómo está ese tema. Pero antes son relaciones tóxicas, ¿verdad? Así es. Sí, así es. Miren, yo lo titulé este tema. Gracias por la invitación a todas ustedes. Muchísimas gracias, todas las tres muy lindas. Gracias. Fíjense que sí, me interesó mucho el tema por cuando me hacen la invitación, y lo tituló Vivir sin miedo, liberando las emociones tóxicas. Y precisamente retomando del 10, este lunes 10 de septiembre, que fue es el Día Mundial de la Prevención al Suicidio. Y lamentablemente día a día se ha incrementado, tan es así que las estadísticas del INEGI aquí a Veracruz lo tiene como el 9º lugar del suicidio, ¿sí? Y en esta semana, en el nacional. Y en esta semana, escuchando las notas, pues hubo un suicidio de una persona ya de la tercera edad. Cuando se le diagnostica una enfermedad, se suicida. Y hoy, creo que fue hoy la nota, donde una chica de 23 años deja en la orfandad a 2 menores de edad y se suicida. ¿Motivos? No lo sabemos, ¿no? Pero obviamente hay mucho a través de nuestra historia de vida, y eso hay que considerarlo muy en específico. ¿Cuál es el motivo? Aparentemente, cuando hay casos de adolescentes de suicidas, principalmente porque son los más vulnerables, y estamos hablando de unas etapas de los 15 a los 35 años, y después de los 60 en adelante también hay mayores índices de suicidio. Entonces, ¿cuáles son? ¿Por qué le llamo liberando emociones tóxicas? Dentro de las emociones tóxicas tenemos pues la ansiedad, la depresión, el apego, la angustia, los celos, la irritabilidad, las frustraciones, entre muchas más. Y a veces decimos, ¿cómo crees, no? O sea, ¿esto me va a generar una situación en un futuro de suicidio? Por supuesto que sí. Considerando muchas otras ya patológicas, como pues un trastorno de bipolaridad, de esquizofrenia y todo esto, psicosis, que también son situaciones ya de riesgo muy elevados. Hay otro factor, o sea, ahorita les hago mención a grandes rasgos de poco a poco ir desmenuzando el tema. Otros factores como dicen, pero ¿por qué se suicidó este joven
si está dentro de una familia aparentemente estable. La estabilidad como tal no existe porque todos estamos en un sistema totalmente inestable, ¿sí? Entonces nosotros decimos, no, es que somos una familia estable, estamos muy bien y todo. Cuidado con eso, con esas emociones que vamos ocultando a través de nuestra evolución y que en un momento dado ¡fum!, explotan, salen, y entonces decimos, ¿pero por qué? Si todo estaba bien. Acá también depende mucho de otros factores que vamos teniendo desde nuestra niñez y que vamos ocultando, o también hay muchos otros factores de nuestro sistema. A lo mejor decimos, en esta familia nunca se ha hablado del suicidio, nunca ha habido un intento del mismo, pero si retrocedemos nos damos cuenta que en algunos familiares de los abuelos, de los bisabuelos, hubo alguna persona que se suicidó, hubo algunos otros intentos suicidas, ¿sí? Y entonces de ahí venimos arrastrando conductas ya que nos vienen marcando para una edad actual. Podríamos pensar que de verdad debe de estar una persona muy deprimida, con muchos problemas, o nos remitimos a esta situación de los jóvenes que hace rato comentábamos también que precisamente enmarcado en el Día Mundial del Suicidio en el Tecnológico de Monterrey, un chico de bachillerato, pues un jovencito aún, ¿sí?, se suicida dentro del baño del bachillerato. Fíjese que en estos casos a veces decimos, ¿pero por qué? Quizás porque nosotros como adultos no nos percatamos de esos focos, de esas alertas que ya nos está dando. ¿Por qué un chico de esta edad y con un arma? O sea, ¿con qué facilidad hoy en día tú consigues un arma y la llevas a la escuela? ¿Sí? Y muchos otros, después de que pueden, muchos otros casos, asesinar a muchos, ellos terminan suicidándose, ¿sí?, por no cargar con tanto peso a esto. Y decimos, o la gente dice, ¿pero por qué? Si aparentemente era una familia estable, repito, todo estaba muy bien, ¿qué pasó en él? ¿Y acaso nosotros no nos dábamos cuenta en qué momento se deprimía? ¿Cuántas frustraciones venía cargando y que de repente no pudo enfrentar o confrontó una realidad y se dio cuenta no poder más? Y entonces empiezan con muchas ideaciones suicidas, intentos suicidas, hasta que lo llegan a consumar. ¿Sí? ¿Tienen que ver las cuestiones genéticas en ese tipo de situaciones? Por la situación de que venías comentando, de que el abuelo, un padre, un hermano, un primo, un sobrino. Así como se viene arrastrando mucho la genética en el alcoholismo, la farmacodependencia, también en situaciones como estas. ¿Sí? Entonces es ahora nosotros como psicólogos, sabemos, un grupo de psicólogos se trabaja mucho con la bioneuroemoción. Entonces el darnos cuenta, o sea, mira, nosotros como personas estamos regidos por emociones. Sí. Tenemos 5 emociones básicas, pero sabemos que son mucho más. Las básicas es el miedo, la alegría, la tristeza, el enojo y el apego o el amor o el afecto, ¿sí? Pero atrás de estas hay una gama ahora sí cada una tiene una gran extensa familia, y todo eso se viene arrastrando, todo lo venimos arrastrando. Por eso es que debemos de darlos a nuestros niños desde pequeños, hablar mucho de la emoción, del sentimiento. La emoción como tal es pasajera, viene y se va, pero el sentimiento es el que va a perdurar. Y a veces cuando mantenemos una emoción, como bien lo mencionaste, depresión, apego, tristeza, angustia, cuando la vamos a mantener, o sea, la estamos alimentando y se nos queda, la volvemos tóxica. Entonces debemos saber cuándo cuando ya estamos, o los adolescentes empiezan con que es que siento una gran angustia, pero pues es que no sé qué pasa, es que me da muchas ganas de llorar, pero pues no sé por qué. A veces decimos, pues sin causa aparente, pero todo tiene una causa de fondo que a la larga va a salir y no sabemos de qué forma va a explotar esto, ¿sí? Entonces sí es muy cierto que venimos arrastrando ya a través de la genética todo esto, y vuelvo a mencionar esto, a través de la bioneuroemoción nosotros estamos trabajando para poder cambiar estos patrones de conducta y poder alejar todas estas emociones tóxicas para poder crecer, para seguir evolucionando.
Oye, psicóloga, hemos avanzado mucho como sociedad en cuanto al tema justamente de atenderse con un psicólogo, incluso con un psiquiatra, pero sigue siendo a veces un tema tabú. La gente piensa que tienes que estar muy mal, muy deprimida, que debes de tener algún problema, un llamado de atención muy fuerte en la escuela de un niño para llevarlo a terapia. Y todavía pasa que te dicen, oye, pero pues es que tu hijo no está loco, ¿para qué lo llevas? Hay escuelas que ya van teniendo psicólogas, sí, y se ha avanzado mucho en este tema. Entonces, para los padres, por ejemplo, que nos están viendo, este tema del suicidio que verdaderamente es mucho más alarmante de lo que parece. Yo estuve estudiando un poco las cifras y sobre todo en la adolescencia veía que, bueno, que es la segunda causa de mortandad en nuestro país. Y bueno, que es casi 1 millón de personas las que se suicidaron el año pasado, cosas impresionantes, ¿no? Entonces, bueno, lamentablemente si no nos cuidamos, nadie está ajeno de tener algún familiar que pueda padecer de algún tipo de enfermedad emocional y demás, que no nos damos cuenta, que no se atienda y al final, pum, como dices tú, que reviente. ¿Cómo podemos identificar cuando hay que acompañar a un niño con una terapia o a un adolescente y cómo llevarlo además? Porque el adolescente luego pues es rejego a este tipo de cosas, ¿no? Mira, como nosotros lo manejamos en ya una consulta privada, cuando llega un adolescente a la consulta y le pregunta a uno, a ver, ¿vienes porque tú necesitaste? Muchos adolescentes lo dicen a sus padres, llévame con un psicólogo porque necesito hablar con alguien más por algo que me está pasando. De forma inmediata los llevan. Hoy en especial fue un caso así para mi consulta privada, que la niña le dijo a su mamá, mamá, necesito que me lleves a hablar con la psicóloga porque me urge hablar con ella. De forma inmediata la mamá la lleva. Ni siquiera la mamá subió al consultorio ni nada. Te traigo a mi hija porque ella quiere hablar contigo. Tiene 13 años, ¿sí? Hablamos todo. Dice, mi mamá ya no va a subir, yo te hablo para la próxima consulta. Con esa niña vamos a trabajar de la mano al 100. Pero ¿qué pasa? Como bien dices, Fabi, que cuando llega el adolescente, dice, ¿y qué pasa con el joven? Pues no sé, es que mi mamá me trae, que eso, ¿sabes qué? No vamos a avanzar así no vamos a avanzar. Entonces, se retira el adolescente y me quedo con el adulto. A trabajar con el papá. Por supuesto, porque bueno, ellos están generando las situaciones de conflicto para el adolescente. Y entonces a veces decimos, pues yo no sé, pero yo te lo traigo y ahí tú habla con él y casi tú componlo y a ver, pues ya nada más me hablas a ver cuándo tenga que venir, ¿sí? Y difícilmente, como bien dices, contestando tu pregunta, los que más se ponen un poco difíciles para asistir a la terapia, pues son los abuelos. ¿Yo qué voy a ir a contarle a la psicóloga? ¿Los abuelos? Sí. ¿Yo qué voy a ir a contarle a la psicóloga? ¿No? Sí, pero es que no existía, si vamos a trabajar con el niño, si vamos a trabajar con el adolescente, a veces necesitamos trabajar con el sistema, y el sistema es la familia, es lo laboral, lo escolar, exacto, y lo social, porque no podemos trabajar de formas aisladas, ¿sí? ¿Cómo te comportas en tu casa? ¿Cómo te comportas en la escuela? ¿Y cómo te comportas con tu entorno en la sociedad? Y resulta que a veces se portan de forma diferente. Podríamos considerar que tenemos como diferentes personalidades en cada ámbito en el que nos desarrollamos. Así es, ¿sí? Y entonces, ¿con cuál vamos a ser más permisibles para que evolucionen? Si en casa no lo perciben, no se dan cuenta, a lo mejor en la calle estos niños van a desarrollar otras habilidades, ¿sí? Y si están creciendo con huecos vacíos, ¿sí? Como les digo, con asuntos no resueltos, o sea, muchos huecos, entonces ellos van a tratar de llenarlos, y ahí es el incremento, como bien dicen las estadísticas, se incrementan entre los 13 y los 35 años. ¿Por qué? Porque van creciendo con asuntos no resueltos que van a ellos a querer llenar. Digo asuntos no resueltos cuando los padres no prestan la atención, cuando son niños que crecen realmente solos. No vamos a generalizar, porque muchos les enseñan a ser tan responsables
que están muy bien en la adolescencia y en la juventud y en su vida adulta y demás, pero hay muchos que no, o sea, son más vulnerables, entonces ahí es cuando hay que trabajar más con ellos. ¿Por qué? Porque la sociedad, ellos están como esponjitas, y a ver, ¿qué aprendo de él? ¿Qué aprendo de él? A lo mejor aprendo a fumar, a lo mejor aprendo a drogarme, a lo mejor aprendo a alcoholizarme, a lo mejor empiezo a tener problemas como son la anorexia o la bulimia, que también va de la mano con esto. ¿Sí? Que no llegan al suicidio netamente, pero ya están como focos amarillos, ¿no? Encendiendo para llamar la atención del padre. Y decimos, de una u otra forma, lentamente lo van haciendo. Oh, pues qué interesante esto de las relaciones tóxicas, ¿verdad? Vamos a ir a una pausa y regresamos porque hay muchas dudas, preguntas, y ahorita Fabi nos va a ayudar a ver qué es lo que nos están diciendo en las redes ya. Claro, gracias. Me gustó. G-Coffee, café de altura. Venta de café molido y en grano, galletas, bombones, licor y crema de café. Visítanos en calle 6, número 307, Colonia Centro, Córdoba, Veracruz. Teléfonos 271-713-4547. Envíos a toda la República Mexicana. G-Coffee, café de altura. Panadería Santiago. Pasteles, pambazos, bolovanes, hojaldras y panecillos. Servicio de horneado de pavos, pierna y jamón. Olmedo número 56, Fraccionamiento Reforma, Veracruz, Veracruz. Teléfonos 935-5541 y 2291-03-7758. Panadería Santiago, el pan del buen gusto. Las noticias que ocurren diariamente en la entidad veracruzana, el acontecer nacional e internacional que tiene repercusión en Veracruz, los compartimos con usted de lunes a viernes de 12 a 13 horas en el informativo de Teleradio Cambio Digital y RW Cardel 90.3 FM. Soy Violeta Pacheco García. Le invito a estar bien informado a través de Teleradio Cambio Digital.tv. Continuamos aquí en Pluralidades con este tema interesante, todo esto lo que nos afectan, todas estas relaciones tóxicas, pero psicóloga, el niño va manifestando desde pequeños este tipo de situaciones. Por ejemplo, hay niños que de pequeños los enseñamos a tenerle el miedo a la cucaracha, al ratón y a todos estos insectos. Esto podría, nosotros mismos estamos influyendo para que nuestros hijos en algún momento pues vayan generando más situaciones de estas. Así como lo estás planteando, sí, porque ya les estamos dando así como que, ¡ay, la cucaracha! Y salen todos corriendo y sale el niño así como que, pues él solamente actúa por imitación. Claro. Y ya más adelante dirá, pues sí, le tengo miedo, no le tengo miedo. Es muy natural y al final de cuentas es un mecanismo de defensa, porque el miedo es bueno, pero no debemos dejar que se apodere de nosotros. Nosotros somos ahora sí que del interior es la forma como nosotros vamos a poder manejar este tipo de emociones. Las emociones no deben de apoderarse de nosotros porque las convierten en toxicidad, ¿sí? Entonces, de esta forma es como bien dices, este ejemplo de los niños y el miedo, bueno, sí le vamos a inculcar a que tenga temor con cualquier situación. Y entonces, ¿cómo lo vamos a enfrentar a una realidad más adelante? ¿Sí? No hay que hacer esto, es enfrentarlos. Pues mira, considerando tu ejemplo, es una cucaracha, o sea, no pasa nada, ya se va, o la hacemos a un lado, o la espantamos, qué sé yo, es un animalito, no pasa nada, ¿sí? O un ratón pudiera ser, simplemente te digo, es por conducta de imitación. Si nosotros les enseñamos a los niños a que enfrenten y confronten, hay muchos niños que ven a un ratón o que lo quieren agarrar, o van y ven a un animalito y van tras del animalito y lo quieren agarrar, o sea, no pasa nada. Hay muchos niños que ven, me tocó ver en un lugar de un río, al lado de un río donde había muchos como ranitas chiquitas. Ajá. Se me fue, anda,
Y van todos los niños corriendo a agarrarlos y cada uno llevaba un frasquito. Para quien lo agarraban y lo echaban al frasquito y los echaban al frasquito y luego... Me acaba de salir una en la cocina, una cosa muy desagradable. Sí, perdón. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver con eso, ¿no? Por Dios. Aparte se camuflajeaba. Y saliste corriendo. Era muy inteligente ella. Y entonces, ¿para qué los querían? Para vaciarlos en el río. Si ahí iban y vaciaban sus frasquitos. Digo, pues qué bueno, wow, qué bueno, eso es bueno. ¿Sí? No les estamos inculcando, ay, tenle miedo, o tenle asco, o sea, o mátala, sí, porque es lo primero que hace un adulto, ve algo, ¡fum!, va, corre y lo aplasta, o sea, no, mejor dale la libertad, dependiendo también del insecto que sea, porque hay de bichos a bichos, ¿no? No sé cuál haya sido tu caso, pero una sí te ranita espanto. también, justamente de ranas hablando. Sí, fíjate, o sea, ¿y qué pasa? O sea, el miedo lo reflejaste tú. Y a lo mejor fue un mecanismo de defensa, ¿sí? Y nada más, pero dejarlos, suéltalo, es soltar y liberar. Por eso les puse liberando emociones tóxicas. No se queden con ello, hay que aprender a soltar, principalmente lo que es el apego y las frustraciones, que es lo que más va a marcar problemas en el desarrollo de los niños para ser adolescentes, ¿sí? ¿Cómo les enseñamos a los niños esto de soltar? ¿O cómo identificamos qué es lo que tienen que soltar? Para empezar, como adultos somos los que debemos de identificar, ¿sí? O sea, te sientes triste, el niño, dices, ves a un niño con una cara así de que pues algo, y enseguida tú le dices, ¿estás triste? Y el niño dice, sí, o sea, ¿y qué es triste para él? A veces no se sabe la Somos, diferencia. exactamente, el adulto ya se lo impuso, entonces Ya él se ya le sabe que etiquetó. cuando pongo una carita así es de tristeza, entonces sí estoy triste, mamá. ¿Estás triste? ¿Estás enojado? Y el niño pues no, o tienes cualquier otra cosa, pues el niño ni en cuenta, ¿no? Pero nosotros ya le dijimos que esas caritas van a tener cierta emoción. Por eso a los niños desde pequeños se les enseña mucho con caritas de las diferentes emociones, ¿sí? Hay una película muy buena que yo siempre se las recomiendo, el de Intensamente. Ay, muy buena. ¿Verdad? Sí. Entonces aprenden a identificar sus emociones. Si tú aprendes a identificar tus emociones, a hacer una limpieza, una higiene de emociones, entonces vas a poder estar con mayor fortaleza para que ninguna otra situación te afecte. Hablando del adolescente, del niño y el adolescente, el famoso bullying. ¿De qué forma te afecta, no? Y en todo esto a lo que lleva, ha habido muchos casos de intentos suicidas y de llegar al suicidio por no soportar el bullying que se ejerce. O los niños que se han vuelto suicidas, o sea que han llegado, no, más bien homicidas, ¿no? Ajá. Que han llegado a asesinar a sus compañeros porque ya no aguantan que les hagan tanto bullying también. Y eso lo van guardando, o sea, se va haciendo la emoción tóxica, hasta que realmente terminan haciéndose mucho daño, tanto ellos como a los demás. Y la otra emoción también que te lleva a una situación así es la frustración, ¿sí? Por eso hay un libro por ahí que también yo recomiendo mucho, que se llama Inteligencia Emocional, porque hay que dejarlos frustrar un tantito. A nosotros como adultos, bueno, yo soy más adulta que ustedes, yo creo acá son jovencitas, entonces terminan, ¿qué haciendo? Nos costaba a veces mucho trabajo conseguir lo que queríamos o lo que deseábamos, ¿no? Y decían, pues te lo tienes que ganar, más aún cuando veníamos de familias numerosas. O sea, yo vengo de una familia numerosa, de 7 hermanos, y dentro de los cuales estamos como marimbitas, ¿no? Nos llevábamos un año, entonces así como que... ¡Ay, qué padre! ¿Verdad? Realmente ahora que somos adultos, pues qué maravilla, ¿no? ¡Divertidísimo! Y nos encanta, pero a veces no tan fácil. En mi caso había la opulencia para darnos a todos de todo. Entonces teníamos que a veces como que pues nos costaba no obtener las cosas. Y qué bueno, porque ahora trabajamos más para ganárnoslo. Y aprender a valorarlo, ¿no? Aprende uno a valorar y muchas otras cosas de estas, ¿sí? Entonces a los pequeños hay que frustrarlos. ¿Qué hace ahora un niño? Tenlo, mijito, ¿sí?
Para que no llore. Para que no llores. O con la famosa tecnología de hoy en día, ¿sí? Sí. El niño, el de primaria, ya quiere un super teléfono, ya ni digo marcas, ¿verdad? Claro. Dice, oye, pero porque es que yo lo quiero, y yo lo quiero, y Sí, yo lo es quiero. ridículo, la verdad. ¿Sí? O igual las mamás jovencitas que también pues les da uno pues la tableta y que esto y órale, Sí. entretente, mientras yo hago otras cosas, ¿sí? Se ha convertido en la nana, el teléfono en la nana de Exacto, sí. pero no nada más esto, a lo que vamos, no saliéndome del tema, es que, ¿y qué están viendo ellos? ¿Y qué programas tan agresivos o tan violentos también ven? Sí. Que también ellos quieren hacer. Me llega a la consulta particular un niño de 5 años donde ya había hecho todo el plan de cómo acabar con todos los vecinos, él estando desde la azotea de su casa y cómo iba a brincar la otra azotea para cuando viniera la policía, o sea, todo estaba en su cabecita, ¿no? Sí. Todo de película. Sí. Digo, ¿y dónde viste esa película? Ya lo tengo planeado, psicóloga, ya lo tengo planeado, acá, mira, acá, porque esto va a ser así, así, así. Y si ya lo tiene planeado como él dice, pues habría que meter otros planes, ¿no? Para cambiar todo esto, porque el día de mañana, y si realmente eso tiene tan metido en su cabecita, tan estructurado, no sabemos si algún día lo iba a hacer o no. Sí, hace poco hubo una noticia que se hizo viral aquí en Veracruz, un muchacho creo de una universidad de aquí, que decía que llevaba una pistola porque iba a hacer, no tiene ni un mes creo. Sí, fue la semana pasada, me parece, Algo fue en una así. universidad acá, pero pues que aparentemente no hubo nada, pero por otros lados, otros medios dicen que sí. Así Entonces, pues sí o sí no, pues qué bueno que pudieron detenerlo y ojalá a estos chicos pues ya se les esté dando la atención y no nada más a ellos. Claro. ¿Y dónde están los padres Claro. que han sido tan permisibles para estos extremos, ¿sí? Para que sucedan estas cosas? Muchos adolescentes, hablando ya de 18 años, me han llegado a decir, es que yo he estado al borde ya con la soga al cuello de botarme. Ay, Dios. Porque no tolero que mi madre me hable así, sea así, 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 así. Y no tolero que mi padre se preste para esto y esto y esto y esto y esto, un sinfín de situaciones, ¿no? Pero no se lo digas, mejor no se los digas, porque al final de cuentas van a sufrir ellos. Yo me voy, pero ellos van a sufrir. Entonces, de una u otra forma, dice este joven, que sufran, para que paguen un poco de lo que no me dieron o de lo que me han dado de más. O sea, ¡qué terrible! bajo la conciencia de este joven de lo que está haciendo y de los planes que está teniendo. Entonces, como adultos o como padres de familia, ¿cómo no nos vamos a alertar de situaciones como estas? A veces mejor unos no quieren ver no quieren ver más allá de una realidad y lo permiten y lo permiten y lo permiten, y ya lamentablemente cuando se dan cuenta pues los hechos están. Complicado toda esta situación. ¿Y qué pasa, por ejemplo, pues también cuando los padres tratan de corregir y los niños se vuelven a veces también más agresivos? Porque ahora, pues con todas estas innovaciones o conocimientos que tenemos también de la situación, por ejemplo, los derechos humanos. Ay, sí, Yo he escuchado niños que luego dicen, ni me golpeen, ni me toquen, ni nada, porque te voy a acusar ante el DIF o ante tal procuraduría, porque a mí no me debes de afectar a mis Los derechos. derechos de Los los niños. los maestros también quedaron en estado de indefensión, ¿eh? También, Yo a veces totalmente. cuando he platicado de eso en las redes sociales, la gente se me viene encima y dice, pues es que los maestros ya tampoco son como antes. Pero es un círculo vicioso terrible en el que estamos, porque eran las dos autoridades, ¿no? Sí. El maestro también se le Era respetaba. una gran autoridad. Sí, claro. Ya no, Sí. ya pasó a segundo término. Y ese- había una gran comunicación también entre el maestro y los padres, Claro. se chiqueaban a los profesores porque era el que estaba muchas horas con tu hijo para tener más información sobre él, y ya esto Ya, se acabó. sí, ya, Es ya, cierto. los niños son ya intocables para los maestros. Sí. Entonces, si se dan cuenta, eso va abriendo un gran panorama totalmente negativo. ¿Por qué? Porque si hablamos de un tema que se llama didactopatogenia, que habla de la educación, y la educación se empieza en casa, Sí. en la escuela y en la sociedad.
Y si abarcáramos efectivamente estos 3 puntos tan importantes que es la educación y la formación, entonces podríamos prevenir muchas situaciones como estas, ¿sí? Sí. Porque otra emoción tan tóxica muy fuerte es los celos, ¿sí? Y los celos no son más que un igual a la inseguridad. Entonces, si hablamos de la educación, ¿qué tan inseguros los estamos formando? Sí. Que precisamente por eso se vuelven también posesivos, ¿sí? Y empieza el control. ¿Por qué creen que hay mucho índice de violencia en el noviazgo? Porque desde ahí empiezan a ser controladores. Y si voy a tener a mi novia, cuidadito le hablas a fulana o a sutano. No. Si ya andas conmigo, tú no te puedes llevar con ellos ni con ellas. Ya nada más eres casi de mi propiedad. Porque empieza todo este tipo que también ustedes saben que es un tipo de violencia, ¿sí? El control. Sí. Entonces ya estamos hablando de violencia. ¿Y la violencia a dónde te lleva? Hay agresiones pasivas también, ¿no? Que no es el golpe o el insulto, sino es la indiferencia, no te hago caso, no te escucho, no tengo una interlocución contigo, y eso a veces duele más incluso, ¿no? Porque son indiferencia, formas de estar dándole en la torre a la persona también. Como dicen, ahí están, como cuchillito de palo, no me importas, pero ¿cómo me lastimas? Pero pues al final de cuentas son relaciones tóxicas. Porque ahí están. Y esas, pues celotipias les llaman, ¿no? Sí, los extremos. Extremos, y empiezan desde el noviazgo, y lo más grave es que se prolongan hasta el matrimonio. Y de ahí ya viene la violencia, que existe por ahí un termómetro, el violentómetro. Ay, sí, también es una exageración ese violentómetro. Perdón por mis amigas las feministas, pero es una cosa que me respiró cerca. Violencia, dices, ay, ya también, qué exageración. Así bueno, es, el violentómetro famoso. Nos dice Yaret que debemos ir a un corte. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos enseguida aquí a Pluralidades. Pues sí. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver tremendo caso. Con arma de niño. Lo que usted tiene se llama abundancia de almanaque. Póngase 10 pesos de multa por ese diagnóstico. Pero si no soy yo, señor juez. No dejes de escuchar la tremenda corte de lunes a viernes a las 9 de la mañana, aquí en Teleradio Cambio Digital. Un toldo a La Habana. Bueno, quizás. Impresión de gran formato, impresión digital y offset, vinilos decorativos, invitaciones, sublimación, serigrafía, artículos promocionales y anuncios luminosos. Visítanos en Avenida La Fragua, esquina Ignacio de la Llave, Veracruz Ver, teléfono 931-1334. Publigraphic, expresamos tus ideas. Las noticias que ocurren diariamente en la entidad veracruzana, el acontecer nacional e internacional que tiene repercusión en Veracruz, los compartimos con usted de lunes a viernes de 12 a 13 horas en el informativo de Teleradio Cambio Digital y RW Cardel 90.3 FM. Soy Violeta Pacheco García. Le invito a estar bien informado a través de Teleradio Cambio Digital.tv. Agua de calidad, procesada con la más alta tecnología para que tengas la seguridad de consumirla sin riesgo alguno, te la ofrece Body Water. Haz tus pedidos al 22 91 99 14 10. Continuamos aquí con la psicóloga María Julia en Pluralidades en Teleradio Cambio Digital, RW Cardel. Continuamos. Fíjense que retomando un poquito de las relaciones en cuanto a la pareja, ¿no? De la violencia y demás,
¿A qué te lleva esto? ¿Sí? A que después de una violencia verbal se genera la violencia física y después puede llegar a un homicidio. ¿Por qué? Porque hablando de los celos, de esta emoción tóxica, ejemplo, hace como 2 semanas en una relación de pareja, pues ya no eran novios, en una ciudad cerca ya no eran novios, pero llegó el joven muy celoso por ver a la chica con otra persona y pues le fue encima y lo mató ahí con una navaja, ¿no? ¿Ya ella? Ay, sí, yo me... Digo, a él qué pena, pero a ella ¿qué le pasó? Pues igual, al parecer no la mató, pero sí hubo violencias, ella fue la que dio aviso de cómo fueron las cosas. Me refiero a que si no podemos controlar esto, nos enfermamos, ¿sí? Esto enferma. Claro. Y enferma a un grado de quitar la vida, ¿sí? Por eso el suicidio es eso, quitarse la vida totalmente. Y en el adolescente también puede empezar cuando empiezan con el famoso cutting, ¿no? El cutting, el cortarse, hacerse, lastimarlos. Es una forma de una agresión brutal, física, que me ha tocado ver chicas que se cortan, pero ya cuando se cortan, digo, mujer, casi te quieres cortar la pierna, ¿no? O el brazo, de que ya es mucho. Es la sensación de sentir el dolor, y como dicen, pues para acompañar a mi amiga, como mi amiga está triste, mi amiga tiene problemas, mi amiga lo hace, pues yo también. Con eso estamos confirmando que todo se contagia. Así como se contagia de algo viral, ¿verdad? Sí. Así se contagia la tristeza, así se contagia la alegría y así se contagia cualquier otra emoción. ¿Y tú qué tienes acabas de decir la tuya en bachillerato? Ay, Dios mío. De hecho, desde que estaba en primaria había cuestiones que llamaba la atención, que hubo versiones de que hasta quería como que el suicidio, pero pues ¿qué era? Que la mamá siempre trabajando y la niña pues con la familia, pero no ella que estaba con mi hermana, ella quería a mamá, ¿sí? Uh-huh. Pero ya poco a poco lo fue superando, gracias a Dios, pero ahorita es la inquietud de que llama mucho la atención en la escuela, con detalles que hacen, y me dice la psicóloga, nos da permiso de canalizar la psicóloga, adelante, digo, y si tengo que ir yo también, claro, ¿cómo me voy a cerrar? Sí. No negarse. ¿Qué hacer o qué recomendación para los padres de familia? Porque, bueno, ya está ahí el riesgo. Hay factores internos en la familia, hay factores externos en el medio ambiente, entre las amistades que llegan a influir mucho, aunque no queramos, esto es una realidad. Así es. Si yo veo que Fabi todos los miércoles viene muy guapa, arreglada, voy a tratar de imitarla. Que Damaris es una mujer tan positiva, tan tranquila, pues voy a tratar de imitarla. Pero también puedo tener a alguna otra persona que me tenga cierta influencia que negativa. A ver. No, a usted, por ejemplo, le podemos imitar la flacura, eso está espectacular, la verdad, qué bárbara. Ay, Julia, perdóname. No, y entonces, ¿qué hacer aquí? Los padres de familia, ¿cómo deben de actuar? ¿Qué alertas deben de estar? ¿Cómo que tan alerta? ¿Qué hacer, no? Porque debe de ser desesperante cuando ya detectamos que nuestro hijo tiene ese problema. ¿Cómo ayudarlo? Mira, ¿cómo ayudarlo? Obviamente, si no está en la condición de padres de familia, porque a veces no tienen la forma de hacerlo, que acudan con especialistas. Definitivamente, acudan con algún especialista, acudan a un centro de salud, acudan a una institución gubernamental. Creo yo que hoy en día las puertas están abiertas a cualquier situación, cualquier instancia está abierta a cualquier situación de esta para poderles brindar ayuda, ¿sí? Y si no, bueno, pues entonces... Se refiere a un sin costo, ¿no? O sea, que no hay pretexto. Por supuesto, porque hay muchas instituciones exactamente que te están brindando el apoyo y no tienen ningún costo. Y si no quieren, a veces el adulto es el que no quiere ir a una institución gubernamental para no exhibirse según ellos, porque ¿qué van a pensar? Pues entonces que acudan a un profesional privado, ¿sí? Pero hoy en día hay muchas herramientas para poder ayudar a nuestros hijos, ¿sí? A nuestros adolescentes principalmente, para que no incurran en una situación así. Y si estamos muy cercanos a situaciones de alguna emoción tóxica, yo sí les digo, pues aléjate, trata de no imitar. Como bien dice Violeta, tú vas a imitar lo que te gusta,
lo bonito, lo agradable. Si yo sé que ella es muy agradable y muy alegre, pues yo voy a estar como ella, alegre, agradable. Hoy ando siempre. con todo, Sí, yo, Bárbara, es una pegaste con que todo, bueno, sí. Pero si yo veo que eres muy siempre enojona, muy mal encarada y todo eso, digo, ay, ¿sabes qué? Hoy como que no tengo ganas de tolerar esta situación y pues mejor me hago por otro lado, la verdad, Eso sucede más Sí. en las parejas, ¿no? Como decías hace rato, las grandes amistades o los novios o los esposos. También. Pero hay que la tratar relación de pareja. imitar lo positivo, las cuestiones negativas. Siempre. Pero en los adolescentes, muchos sí saben, ¿verdad?, que es lo negativo y que es lo positivo, pero pues a veces les da por irse a lo negativo, diríamos nosotros que ya somos más adultos, a lo negativo. Y Miren, el cambio de actitud ante todo es lo que nos va a ayudar. Empezando por los papás. Empezando por los papás. Hace no mucho me invitaron a dar una plática precisamente porque es una escuela de gobierno, pero mis respetos para las maestras y para esta escuela que están muy interesadas en la situación emocional del alumno. Y la mínima que vean en un alumno que está pasando, lo canalizan con el psicólogo. Y no porque tengan algún psicólogo o algún convenio, ¿no? A mí me ha tocado ver la lista que les dan a los papás y ya vemos como 5 psicólogos ahí, entre ellas estoy yo, por supuesto, y me ha tocado ver muchos. Investigando y todo eso de que me llega uno, me llega el otro, y con cutting, y todos así con las mangas largas y todo, y empiezo a investigar. Junto con alguna maestra de la escuela, junto con trabajo social de la escuela, y nos damos cuenta que más del medio grupo ejercían cutting. ¡Ay, Dios! Más Se contagiaron. Se contagiaban, por supuesto. El niño o la niña que no había ninguna situación del por qué o como para qué hacerla, pero pues como eres muy mi amiguita y veo que tú lo haces y me dices que es por esto y esto y esto, y como te quiero mucho, me solidarizo y yo, exacto, No, bueno, y me yo muero. también, ¿sí? Pero, ¿qué va a ser de esas niñas cuando sean adultas? Eso no existía en mi época. No, ni en la mía. Sí, Por no tuve supuesto que ninguna compañerita con esta onda y así. Fíjense que cuando analizamos la situación, entonces acordamos en ir a dar un taller a la escuela, a esos grupos de terceros años, ya era el tercer año. Primero hablo con todos los adolescentes y hablamos y hicimos dinámicas y todo, y luego aparte con los papás y trabajo con ellos y todo, y luego los junté. ¿Para qué les cuento? Salieron emociones y sentimientos y resentimientos que los papás ni sabían. Y ahí es donde se enteraron de cómo estaba la situación. Qué bueno. ¿Sí? Qué bueno, como bien lo dices, y sobre todo que empezaron a trabajar con sus hijos. Muchos de ellos ni siquiera sabían qué estaba pasando con ellos. Porque pues andan tan a las carreras, hoy en día ya saben cómo está la situación de nuestra sociedad, donde tenemos que andar a veces a las carreras o trabajamos papá y mamá y los hijos deben de quedarse al cuidado de terceras personas. Si es algún familiar, pues qué bueno, y si no, pues es con otra persona, y si no, pues igual solos, sí, el ellos mayor mismos. cuida al menor y como dicen, ya no tuvo infancia el mayor porque tiene que cuidar a los hermanitos. Así es. Y entonces también acá se ve mucho lo que es para llegar a situaciones de esto, pues algunas situaciones como es el alcoholismo, la farmacodependencia, el no cuidado, no decir abandono, tampoco un poco la omisión del cuidado por necesidades que se generan dentro de la familia para ir a trabajar y tener que dejar a sus hijos solos, ¿sí? Pues todo esto va de la mano y como ven, no nada más es un tema del suicidio, sino que como tal venimos con una gran historia, con una gran familia de todas estas que va a desencadenar a veces en algo catastrófico. Por un lado, hoy en día es muy complicado hacer un equilibrio entre que quieres trabajar para darle lo mejor a tus hijos, pero lo mejor que le puedes dar es la calidad de estar con él. Pero cuando esta es la situación, hay veces que de plano es, pues no hay otra opción, ¿no? Y que tienen que los dos partirse el lomo y demás. Pero hay muchas veces, por ejemplo, en el caso de nosotras las mujeres, y con mucho respeto nuevamente para mis amigas feministas, que ahora se
se juzga en un sentido negativo a la mujer que se queda solamente en la labor de ama de casa, que está atendiendo a los hijos y las labores del hogar, y que deja un tiempo, quizás mientras están pequeños, su vida profesional para dedicarse a la formación de sus hijos, cuando antes era la generalidad, ¿no? Sí. Entonces, bueno, esto nos mete en una sociedad muy descompuesta, y que a mí me parece muy injusto este tema de que tienes que a fuerza ser una mujer triunfante en lo profesional, destacada y demás, si no pareciera que estás incompleta. Así es, pero bueno, ¿con quién se quedan estos niños? Como dices, a lo mejor sí me privé de ciertos años de mi carrera profesional o como profesionista para la atención de mis hijos. Pero ¿qué resultados voy a tener? Así es, a el futuro. día de mañana, a futuro? Buenos. A mí me sorprendió mucho que yo acompañé una ocasión a mi nuera, tengo una nieta de 3 años y medio, y el pediatra, siendo bebita, le dice: señora, usted me va a traer a su hija tantas veces sea necesario porque ya la metió a la guardería. ¿Y qué hace usted? No, pues yo la llevo a la guardería, pero pues también trabajo. Sí, y tiene mucha necesidad de trabajar. Bueno, pues tanto así, pues no, pero pues ya la llevé a la guardería. Si puede quedarse en casa y atender a su hija, hágalo. Porque le va a dejar y le va a dar lo mejor de la vida. Es muy cierto, sí, es muy cierto. Le va a dar lo mejor. Y no me la va a traer, porque no se va a enfermar. Se nos van a matar las no se va a contagiar. Sí, pero yo estoy de acuerdo ¿Sí? con esto. Sé que es duro, ¿no? Para una mujer tener que dejar pues tu desarrollo profesional, y que pareciera que se pueden las dos cosas, y seguramente habrá, bueno, no seguramente habrá. Yo conozco muchas mujeres maravillas que lo logran, pero lo ideal es ese tiempo de calidad, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos manejar esto? Porque las necesidades son muchas a veces, y por el cual se requiere que tanto papá y mamá estén fuera trabajando, o si es en la situación de una madre soltera, claro, ¿qué hace? Muchas. Y hay muchas, y también si es un padre soltero, porque también hay muchos, sí, ¿sí? ¿cómo no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Darle calidad. A lo mejor le vamos a dar 1 hora, pero de excelencia, al 100. Solo con él, no con el celular. Exactamente. Como si entrenaras y no pudieras agarrar nada más, escucharlo, platicar, saber de él. Me olvido del celular, me olvido de la televisión, me olvido de todo y me tiro al piso con él. Eso es lo maravilloso. De esa forma se puede trabajar y podemos cubrir pues todo. Ya está para Fabi, que a lo mejor pronto. Estás viendo que apenas voy bajando y ya quieres que me aflore la panza, pero no, si tengo ganas, la verdad. Claro. Ya estoy rucarda. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos aquí a Pluralidades. Impresión de gran formato, impresión digital y offset, vinilos decorativos, invitaciones, sublimación, serigrafía, artículos promocionales y anuncios luminosos. Visítanos en Avenida La Fragua, esquina Ignacio de la Llave, Veracruz Ver, teléfono 931-1334. Publigraphic, expresamos tus ideas. G-Coffee, café de altura, venta de café molido y en grano, galletas, bombones, licor y crema de café. Visítanos en calle 6, número 307, Colonia Centro, Córdoba, Veracruz. Teléfonos 271-713-4547. Envíos a toda la República Mexicana. G-Coffee, café de altura. Las noticias que ocurren diariamente en la entidad veracruzana, el acontecer nacional e internacional que tiene repercusión en Veracruz, los compartimos con usted de lunes a viernes de 12 a 13 horas en el informativo de Teleradio Cambio Digital y RW Cardel 90.3 FM. Soy Violeta Pacheco García. Le invito a estar bien informado a través de Teleradio Cambio Digital.tv. Continuamos con usted aquí en
pluralidades a través de Teleradio Cambio Digital, RW Cardel 90.3 de frecuencia modulada, pues de mucho interés, como dice la psicóloga María Julia, la calidad de tiempo pues va por encima de la cantidad que les podamos dar, ¿no? Así es. Quererlos, amarlos. Dicen que los 7 primeros años de vida son los más decisivos en un ser humano. Esenciales. Sí. De papá y mamá para los hijos. Pero bueno, si no hay papá, pues está la mamá, y si no hay mamá, está el papá. La mamá nunca va a ser papá y mamá a la vez. Tendrá a veces que cubrir algún rol, pero la mamá es la mamá. El papá es el papá, ¿sí? Cubren diferentes roles, sí, pero de ahí no pasa. Eso es. Ay, esto que dices, qué importante, porque yo tengo muchas personas, muchas amigas que pues son madres solteras y pues hasta les dan regalo el Día del Padre, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero no es algo sano esto, ¿o sí? No, sí, o sea, yo me refiero a que si son madres solteras, la mamá va a ser la mamá toda la vida. No se puede poner en un papel de es que yo soy mamá y papá a la vez, porque yo sola te saqué adelante como papá y mamá. No, tú eres la mamá, ¿sí? Que has hecho algunas ocasiones el rol o la función de un papá, es muy cierto, ¿sí? Pero nada más. Igual con el papá. Conozco a muchos papás solteros, o sea, padres solteros que andan con sus hijos y son papá, y dice, es que soy papá y mamá. Le digo, no, tú eres papá, mamá no, eres papá. A veces haces la función de una mamá, pero el papá lo vas a hacer siempre, ¿sí? Y por eso son muy decisivos. Siempre es tan importante el estar en constante con los niños, tanto papá y mamá, o igual como lo comento, a veces solo una persona, pero es muy decisivo, porque yo les digo a los papás, ¿cuántas veces a tu hija llegaste y le regalaste una flor y le dijiste, ten mi vida? ¿Cuántas veces le dijiste, vamos, te invito, vamos a caminar y te invito a un helado, o tú y yo, nada más? No, pues no. Entonces, ¿qué pasa? Llega la adolescencia y llega cualquier otro muchachito y con una florecita, y las niñas se derriten. Es el amor de mi vida, ¿no? Me enamoro por una flor. Sí, así es, sí. Y igual los niños pasa esto. Ay, mi amor. Siempre deben de estar bien presentes estas figuras en los niños. En los niños. Pues tenemos varios comentarios y muchos Gaby. saludos de Viviana Costa, saludos Vivi. Araví Torres, que está estudiando psicología, dice, siempre he pensado, de nada sirve llevar a terapia a un niño o adolescente si regresa al mismo entorno, es como desparasitarse. Si uno se desparasita, todos deben desparasitarse. ¿Cierto? Mari Carmen Domínguez, gracias Carmencita, tema muy interesante para todos, sobre todo en el trato de niños y adolescentes. Gaby, sin duda un tema muy importante, enseñar a los niños a vencer sus miedos y tener tolerancia a la frustración para formarles el carácter. Así es. Ingrid, buena tarde a todas, felicidades, están tratando un tema de interés para todos, ya que es un problema que se está dando con mayor frecuencia. Gracias, Güeris. Y Araví dice, sin duda alguna, este tema es muy interesante porque, como dice la psicóloga, es un problema que se ha incrementado. Muchas personas tienen pensamientos suicidas. Y de ahí, bueno, nos echan muchas porras, sobre todo usted. Gracias por temas que son de gran importancia, interesante tema, excelente tema a favor de la familia. Y así todos, César, Gerardo, Alex, Adriana Mariel, saludos. Araceli Guevara, Marcelo, y hay al final una pregunta de Adriana Mariel que dice, buenas tardes, me gustaría saber cómo es posible que en una familia, vamos a decir normal, o con una dinámica sana, un joven hombre, una mujer entre en una depresión, en una problemática tan terrible que lo lleve al suicidio, y la familia, los padres, los hermanos a veces te comentan que no se dieron cuenta de ningún cambio en la conducta, en la personalidad de esta niña, de este chico, no detectaron que había que llevarlo a un tratamiento, a que lo quitaran, a ver qué está pasando y ponerse en las manos de los doctores indicados, pues incluyendo a la familia misma. Pero bueno, como es esto de que en una familia un día se da cuenta de que un hijo o una hija se suicidó ahí mismo en la casa y no se dieron cuenta. Es más o menos es extenso su comentario, pero sí, en lo general.
Es lo que comentaba hace un rato. Siempre va a haber un foco rojo que te está diciendo algo está pasando, sí, algo está pasando. Indicadores tan sencillos a veces como que el que dejó de comer, sí comía muy bien, o está comiendo de más, o está durmiendo mucho, ¿sí? O no está durmiendo y no nos damos cuenta y amanecen con terribles ojeras y decimos, pues no pasa nada, algo ha de tener y ya. O algún otro malestar porque empiezan a somatizar, que el dolor de cabeza, que el dolor de estómago, generalmente esos son los dolores que más manifiestan los adolescentes, pero que los padres lo pasan desapercibido. Pues no pasa nada. ¿Cuántas veces les decimos a nuestros hijos? Es muy característica la pregunta, ¿cómo te fue en la escuela? Bien, eso es la respuesta, bien, y está bien la respuesta, ¿no? Pero, y si te preguntamos, oye hija o hijo, ¿cómo te sentiste hoy en la escuela? ¿Cómo te sentiste con tus compañeros? ¿Qué te hizo sentir al haber pasado a exponer tu clase que me dijiste que ibas a exponer? Ahí estamos hablando directamente del sentimiento, ¿sí? De esa emoción, ¿qué me hizo sentir? Yo lo tengo muy claro y si me permiten, lo voy a poner de ejemplo. Gracias. Que hace mucho tiempo a mi hijo, el mayor, le dije, ponte a estudiar matemáticas, tenía el examen de matemáticas. Ay, mamá, no, las consecuencias las vas a tener tú. Bueno, y dicho y hecho, presenta el examen, que eran de la semana, les ponían en esta primaria el examen, y llego y le digo, ¿qué tal te fue en el examen? Y dice, mamá, no me fue bien. Digo, a ver la boleta, la libreta de calificación, había sacado un 4. Entonces le digo, mira qué bien. ¿Y qué te hizo sentir? ¿Qué sentiste cuando la maestra te dio tu libreta y viste esta calificación? Mamá, sentía que me moría. Así como que, ¿qué le digo? ¿Lo regaño, lo castigo, le pego o qué? Sentías que te morías. A ver, dime, ¿por qué? Es que tenías razón. O sea, aquí es cuando debemos de entrar al diálogo, ¿sí? Él ya dijo, sentía que me moría. Y muchas veces los niños, los adolescentes dicen, me quiero morir. Sí. Esto no está funcionando. No, yo no debí de haber existido. Yo mejor me voy a morir. Y nosotros lo tomamos, estás loco, ¿qué te pasa? A broma, a juego. Sí. Esos son alertas. A ver, como, ¿por qué ya te quieres morir? ¿Qué está pasando? ¿Cómo te sientes? Y es donde nosotros debemos de entrar al diálogo, ¿sí? Para poderlo sacar de ahí y poder ayudar. Pero si lo pasamos desapercibido y decimos, y de un loco, no lo bajamos porque es la palabra clásica que usan muchos adultos para los adolescentes. ¿Estás loco? ¿Qué te pasa? Esas son payasadas o cualquier otra palabra que también les dicen. Y si realmente hay algo de trasfondo en esto, porque siempre va a haber un mensaje, no lo estamos tomando, no lo estamos considerando. Y luego decimos, pero si todo estaba bien, no pasaba nada. Y entonces, ¿por qué está este resultado? Considerando también lo que hablábamos al inicio, ¿no? Con la pregunta que me hiciste, licenciada, en cuanto a que, ¿y también puede haber algo de genética atrás? Sí. Y les comentaba, y tus papás, y los abuelos, y los bisabuelos. Y solamente nos podemos regresar 3 generaciones para checar bien este árbol transgeneracional y ver dónde hubo alguna situación de conflicto, ¿sí? Porque las cargas genéticas están de que si yo como mujer, mi carga genética puede ser más de mi padre que de mi madre. Yo como varón, mi carga genética puede ser más de mamá que de papá. Y entonces de ahí nos podemos checar a ver cómo podemos manejar, y claro que vamos a dar con el punto exacto del por qué o para qué sucedieron estas cosas. Bien, pues ahí no hay más que los papás ponernos a leer un poquito más, atender a los hijos, evitar que estén tanto tiempo pegados al celular. Yo creo que debe de haber más diálogo, ¿no? Más diálogo ahí con ellos. Esta parte del diálogo, como bien lo dices, es lo que se ha perdido. Porque llegan del trabajo cansados, y a veces lo único que hacen es el teléfono. Mamá, es que fíjate que soy, espérate, estoy llegando a revisar a ver qué tengo y tú ya me estás molestando.
Oye, mamá, pero es que fíjate, ay, espérate. Y al rato al niño, a la niña ya se le pasó. Ya cuando me acuerdo, a ver, ¿qué me decías? No, pues ya se me olvidó. Cierto. No, pues ya no. Cierto. Entonces, ojo, padres de familia, ¿sí? Seamos más conscientes, Sí. Permitámonos abrir más nuestra conciencia de aprendizaje para darnos cuenta qué es lo que estamos pasando y que pensando y generamos en nuestros niños y adolescentes. Quien quiera acudir a usted, ¿cómo puede encontrarla? Pues fácilmente pueden llamarme al 2291 25 25 68, al 931 92 76, o pueden buscarme en mi página María Julia Ruiz Briones. Siempre me anuncio con mi nombre completo, María Julia. Me pueden encontrar en el Facebook también, ahí está mi dirección. Mi consultorio está ubicado en la avenida 16 de septiembre entre Escobedo y Abasolo. Ay, súper céntrico. Súper céntrico, además. Por si das el changazo del diagnóstico que te diga psicológico y te quedas cerquita. En los detrás. De una vez. Ahí te un brinquito. De verdad, encantada de dialogar con usted. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Me encantan cualquier tipo de diálogo. Luego me dicen, ay, que no te den el micrófono porque ya no lo suelto. Gracias, María Julia, por haber estado Debe de con haber otra nosotros. invitación en unos meses más. Cuando guste. Sí. Muchas gracias, un placer. Damaris. Gracias por estar esta tarde aquí y buenas tardes. Pues gracias a todos por estar con nosotros en un tema tan importante para la familia y pues a echarle ganas, no hay pretextos, para estar al pendiente de nosotros mismos y de nuestros hijos. Bien, y la próxima semana ya establecemos compromiso, estamos en el mes del testamento y habrá que hablar del testamento, ¿verdad, Fabi? Ay, pasamos del suicidio al testamento, ¿no? Que va, o sea, andamos, ¿de qué se trata? Halloween. No, andan con todo. Sí, no, Halloween. Y luego el Día de Muertos, ¿no? Gracias, hay que celebrar las fiestas patrias, comamos pozole, taquitos y todo. Todos los antojitos mexicanos. Todos los antojitos mexicanos. Muchísimas gracias. Aquí en Teleradio Cambio Digital, RW Cardel, la cita el próximo miércoles. Las opiniones en este programa son criterio y responsabilidad de los participantes, no son de Cambio Digital.